Hoy tenemos en el podcast Dueños en Control a nuestra querida host Eli Islas, quien es fundadora de Grupo Mida, un despacho enfocado en ayudar a dueños de negocios a entender sus números. Hola Eli, bienvenida a este lado del podcast. Gracias, Gaby. Es un poco raro estar invitada a tu propio podcast. Muchas gracias por apoyarme. No, súper bienvenida. Este episodio va a ser para conocerte mucho mejor. Queremos saber todos tus secretos y consejos que tienes para darles a todos esos dueños de negocio. Muchas gracias. Ok, Eli, vamos a comenzar. Tú hablas mucho de dueños en control, pero aquí va una pregunta. ¿Cómo sé si realmente tengo control de mi negocio? Pues mira, lo primero que yo les diría a los dueños de negocio es que si no tienes claridad de tus números, no tienes control. Recientemente justo estábamos viendo un video de Ricardo Salinas Pliego que dice que él estudió economía y contabilidad y que para él es más importante la contabilidad que la economía. Y él dice una palabra muy bonita que es, si no entiendes tu contabilidad, estás jodido. Entonces, hay muchos dueños a los que, pues, incluso dueños que facturan bastante, pero cuando les preguntas cuál es su margen, cuánto están ganando, cuál es su ciclo de flujo de efectivo, están perdidos. De hecho, ese es nuestro expertise, por eso nos contratan, porque aunque puedan facturar mucho, realmente no saben si ganan lo que tienen que ganar y sí hemos encontrado muchas fugas de efectivo. Sí, claro. O sea, tú dirías que esa es la señal más grande para saber que no tengo control de mi negocio. Correcto. El problema es que la mayoría de los empresarios tienen a la contabilidad como para cumplir. Y Eli, cuéntame, o sea, ¿es posible entonces vender mucho y aún así estar fuera de control? No saber nada de tu negocio. Sí, ¿sabes qué? Hay una cosa que a mí me pone muy mal últimamente, está incluso de moda, hay videos que salieron, es que los multimillonarios crecen con dinero ajeno y se meten en deudas y vean a Grupo Carso cuánto está endeudado y tal. O sea, a ver, pongámonos serios. Sí, sí puedes crecer con deuda y dependiendo para qué se ocupe esa deuda. Sin embargo, sí ha pasado que hay un montón de empresas que son lo que se llaman elefantes blancos, que es que tienen flujo de efectivo porque les están metiendo inversión, nunca miden cuánto es su rentabilidad y cuando ven, pues ya todo ese flujo se fue y entonces incluso se convierten en defraudadores. Esto lo hemos pasado con empresas reales que después, o sea, los dueños están así como, ¿qué demonios hice? Y pues tienen a los inversionistas ahí encima de ellos. No puedes meterte en una deuda para escalar solo tus ventas sin medir cuánto es tu rentabilidad. Es absurdo. Y es absurdo que se diga crece con dinero ajeno cuando ni siquiera estás claro si te va a alcanzar para el costo financiero. Entonces, es muy peligroso hablar de crece con dinero ajeno, todos los multimillonarios están superendeudados, cuando claramente hay historias muy reales de personas que hicieron eso y no solo fueron a la quiebra, algunas fueron a la cárcel. Ok, sí, claro. O sea, ¿tú cuál dirías entonces que es el punto de equilibrio para que podamos pedir un préstamo y hacer crecer ese dinero? A ver, para que tú te metas en una deuda, lo primero que tienes que hacer es ver tu rentabilidad. Suponiendo que tienes un negocio que te va a dejar un 30%. Y el banco te va a prestar a una tasa del 25%. ¿Te conviene ese negocio? Pues no, porque vas a trabajar solo para el banco. Ahora, suponiendo que sea la puerta de entrada para, bueno, hacer un proyecto y de ahí van a ir saliendo más y muchos dicen eso. Es que no importa, no importa que yo gane el 30 y el 25 se le vaya al banco. Ok, con ese 5, ¿tú vas a poder financiar el resto de los proyectos o estás contento con trabajar tanto para ganar ese 5%? Eso es lo que te debes de preguntar, porque si no, entonces solo se te va a hacer una bola de nieve. A ver, las instituciones financieras prestan cuando tienes flujo de efectivo y realmente tú les puedes presentar los estados financieros que tú quieras. Tú eres el que debes de ver si te va a alcanzar, porque si no, la mayoría de las veces tu patrimonio va ahí en juego. Ok, muy bien. Y bueno, estamos hablando un poco de la rentabilidad realmente y de la contabilidad como el error más grande de que lo desconocen los empresarios. Pero ¿cuál dirías tú que es otro error muy común que ves en el empresario día a día?
Uno de los más comunes y que a veces no lo miden porque no saben cómo medirlo, es la falta de capacitación a la gente. Muchos empresarios dicen como que es que también está de moda decir que contrates por actitud y no por habilidades técnicas, que las habilidades técnicas se enseñan. Sí, o sea, sí, tienes que contratar empleados que vayan con tu cultura, con tus valores y todo, pero las habilidades técnicas también son muy importantes. Si tú tienes una cosa sin la otra, de todas maneras esa persona se va a sentir frustrada en el puesto en el que la pongas y no te va a rendir. Y luego lo que sucede es que entran personas con muchas ganas que no tienen las habilidades técnicas, lo capacitas por unos meses, terminas desesperándote tú, desesperándose ellos, y entonces, pues se termina yendo de todas maneras. Entonces yo siempre digo, mejor contrata a alguien que te venga a aportar y que pues a veces dicen, es que está sobrecalificado para el puesto. En 6 meses se te va a ir. Depende. Si haces una buena retención del talento, no se te va a ir. Pero si se te va en 6 meses, es mejor que te haya hecho bien las cosas 6 meses con sus habilidades, a que te haya hecho todo mal y luego tengas que repagar porque te hagan eso. Y eso no es nada más con los empleados, es también con los asesores, con los proveedores. Normalmente los empresarios están viendo cómo sí se ahorran un poco cuando no saben, yo lo que les pregunto es, ¿cuánto te va a costar ese ahorro? Eso es lo que deberían de estar viendo y ese es otro de los errores que lleva a muchos negocios al fracaso. ¿Crees que esto calificaría como alguna de las cosas que los empresarios creen tener en control por quererse ahorrar y realmente no? Sí, fíjate que hay algo muy, curioso, ¿no? En una empresa que estuvimos participando que decía así como: "Yo contrato puros minions", ¿sabes? ¿Sí sabes? Por la Sí, película de Mi sí. villano favorito. Trabajadoritos. Sí, Ah. trabajadores de bajo rango, solamente uno que sí esté top y pues así me la voy llevando. En lo que repercutía es que se la pasaban apagando fuegos, porque tú imagínate tener puros trabajadores de bajo rango. Obviamente su criterio, pues, no puede ser tan óptimo, hay muchas cosas que no, por muchas ganas que tengan. Y sí, sí creo que es uno de los errores que los empresarios creen tener en control. O sea, piensan que delegar, yo sé, al principio sí, empiezas en la primera etapa, que yo siempre hablo de scaling up, y sí, en scaling up dicen, empiezas en la primera etapa y pues contratas prácticamente a quien se deja, o sea, como que, oye, crees en mi proyecto, trabaja conmigo. Y está bien, pero ya llega un punto, o sea, vas avanzando y llega un punto en que No te da dice, abasto. Ajá, sí. pues no te va a funcionar, ¿por qué? Porque esos empleados a veces no evolucionan con la empresa. Entonces, por ejemplo, Daniel Marcos, que es el mentor de Scaling Up, dice: "Es como si tuvieras un bebé y le dabas Gerber y, pues, está bien para el bebé, pero sigue alimentando a un niño de 6 años con Gerber, obviamente no le va a funcionar". Y el tema acá es que las, personas dicen: "Es que ya tiene un rato con nosotros y, pues, es súper leal". Pues entonces la hubieras capacitado para que fuera creciendo con la empresa. Y aún a veces les dan capacitación y los empleados, pues, simplemente se quedaron cortos en habilidades. No hay nada más que hacer más que seguir avanzando. A lo mejor sí lo tienes en un puesto por lealtad o lo que quieras, pero las personas tienen que crecer con tu empresa. Muy bien. Sí, claro, eso es súper importante. Entonces, vamos partimos de un punto en que un colaborador no siempre tendría que ser 100% de la empresa. O sea, como que no nos casemos con la idea de ir toda la vida con la empresa si no vamos de la mano en su crecimiento, ¿no? No te entendí esa pregunta. O sea, muchos colaboradores sienten que ya llevan, bueno, hagamos un ejemplo, ya pasé 10 años en esta empresa, ¿cómo me voy a ir? Claro, No puedo, o sea, echo mi tiempo a la basura para empezar de cero, ya te entendí. pero también tú lo ves de ese lado, me lo estás diciendo, dices, no, pues a pesar de la lealtad, tengo que evolucionar. ¿Qué consejo le podrías dar al colaborador? Es que Al lado mira, del esto que colaborador. hablas es algo que a mí me encanta explicar, porque se le llama la falacia del costo de lo perdido. Y esto aplica no solo en relaciones laborales, sino en relaciones de todo tipo, personal, e interpersonales, en cualquier relación y incluso en los negocios. ¿A qué me refiero? La falacia del costo de lo perdido o del costo hundido es esta.
tú, por ejemplo, ¿no? Ya llevas 10 años con el novio y no te ha dado el anillo. Entonces, tú como que dices: "No, pues, ¿cómo lo voy a dejar si yo ya le invertí todos estos años?". Bueno, mamacita, quiero decirte que si sigues ahí, no le al rato no le vas a haber invertido 10 años, le vas a haber invertido 20. Entonces, en los trabajos es lo mismo. Si tú estás en un trabajo que no te da crecimiento, que realmente tú ves que no hay un progreso para ti, ni tampoco más oportunidades, y no te sientes cómoda con eso, no puedes depender de haber trabajado tantos años para esa empresa para irte. Y la empresa lo mismo. Es como, no, pero es que ya le invertí en toda su capacitación y así. No te está dando los resultados. No puedes pensar en eso y en el negocio es lo mismo. Hay dueños que se aferran porque dicen, es que ya le invertí tantos millones y los perdí, ahora tengo que recuperarlos. Con ese mismo negocio perdedor, no sé, o sea, como que si, escúchate lo que dices para ver si te hace sentido. ¿Quieres recuperar la pérdida de ese negocio perdedor con haciendo lo mismo? Como que no te hace nada de lógica. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho porque te digo, para cualquier tipo de relación, incluso para la relación con tu negocio, tómalo en cuenta. O sea, ¿de verdad estás dispuesto a perder más de lo que ya le invertiste? Porque si no haces algo diferente, eso va a pasar. Sí, claro. Sí, pues sí es muy, muy obvio que tengamos que tomar la decisión antes de que perdamos más tiempo. Ok, volvamos a los dueños de negocio. ¿Qué números crees que sí o sí los dueños de negocio deberían conocer? Deben de conocer su rentabilidad bruta, su rentabilidad neta, deben de conocer el ciclo de su flujo de efectivo. Dependiendo del rubro del negocio, por ejemplo, si es un negocio que tenga almacén, tienen que conocer su rotación de inventario, pero bueno, digamos en general, sí o sí su rentabilidad, su retorno de inversión y su ciclo de flujo de efectivo. Esos serían así como que estos 3 por lo menos métete en estos, porque ahí sí te va a decir dónde estás parado. Muy bien. Y este es un punto que el contador debería darme a mí. ¿Él debería Sí. mostrármelo? ¿O crees que yo como dueña de negocio tengo que pedirlo por mi propia A ver, cuenta? existen de los 2. Aquí hay un punto importante. Cuando tú contratas un contador o un despacho contable, te dan una propuesta y esa propuesta te explica, pues, qué servicios te van a ofrecer y hasta dónde llega. Si tú contratas, que eso es lo que pasa al principio, si tú contratas un contador que dice: "Yo solo te presento tu declaración, te mando tu línea de captura cada mes y chao", pues eso es lo que estás contratando. Si tú le pides Que mayor es lo más común. información, que es lo más Sí. común. Si tú le pides algo más, pues te va a decir: "Pues te lo cobro", o "No, yo no sé hacer eso". Y entonces tú tendrías que buscar a alguien más que te lo hiciera. La sugerencia para los que están en etapa uno es que busquen hacerlo por sus propios medios. Es decir, al principio, pues tienes, aunque sea un Excelito, y ahí vas poniendo, pues tanto vendí, tanto me costó, tanto gasté, pues esto me quedó, ¿no? Y digamos que ahí es un poco más sencillo, pues porque de alguna manera, pues todavía no vendes tanto y entonces tú lo puedes llevar, pero sí o sí lo tienen que empezar a ver. Esto es sano, fíjate que para un negocio que apenas empieza, que piensan: "Yo todavía no tengo que hacer eso porque estoy chiquito", es al revés. Esto es sano porque tú lo empiezas a entender y cuando ya vas creciendo, obviamente se te hace más fácil y sabes qué pedirle a tu asesor financiero o, en este caso, a tu contador. Si no lo empiezas a ver desde antes, después te van a hablar en chino, no vas a entender y te vas a tener que meter a estudiar. Entonces, o sea, aquí, por ejemplo, me viene a la mente algo que dice, creo que es Shaquille O'Neal, el jugador de El básquet jugador de que hizo básquet, su propia su línea línea de de tenis. Él dice en una entrevista, o sea, ¿qué hiciste, no? Para crecer así y para hacer todas estas empresas. Y él dice, pues yo dije, pues ya me dijeron que voy a hacer un negocio, pues me tengo que meter a estudiar. ¿Qué te vas a meter a estudiar? Pues negocios, porque voy a hacer un negocio. ¿Cuál es el problema? Que a veces la gente piensa que es tan buena en su profesión que pues tiene que seguir especializándose solo en su profesión. Y no, cuando tú vas a poner un negocio, y por ejemplo, yo les he hablado del libro del mito del emprendedor. O sea, si tú amas hacer pasteles y por eso quieres hacer o poner una pastelería, te quiero decir,
tristemente, no lo hagas. Quédate de empleada haciendo pasteles, porque cuando pones un negocio, lo menos que vas a hacer Es ser es el la cosa operativa, si quieres crecer. Si no quieres crecer y quieres seguir haciendo pasteles, poniendo una pastelería, vas a seguir siendo siempre un autoempleado. Sí, a lo mejor, pues lo que te da es ya no le tienes que pedir permiso al jefe para ir al médico. Ajá, pero eso no es una empresa. Y tienes que estar bien clara porque hay muchas personas emprendedoras que dicen, ya soy empresaria y tienen un solo cliente. O sea, no eres empresario, eres el área de lo que sea de esa empresa. Sí, claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, no está mal, ¿eh? No está mal que quieras ser empleado, no está mal que quieras ser autoempleado, no está mal que quieras ser empresario y no está mal que quieras escalar. Solo tienes que saber que cada una de esas cosas tiene su precio y tú tienes que saber si estás dispuesto a pagarlo. ¿Cuál estás dispuesto a pagarlo? Porque si tú quieres hacer pasteles toda la vida y pones una pastelería para eso, pues el día que tú te enfermes no va a haber ingresos. El día que tú te mueras, se acabó el negocio. Y si tenías hijos y se las querías dejar, pues ojalá les hayas enseñado algo más que hacer pasteles, porque si no, tu negocio no va a prosperar en una segunda generación. Sí, tienes que aprender a hacer de todo para realmente crecer y empezar a delegar todas estas tareas que hiciste quizás en un inicio. Pues fíjate que no de todo, pero sí, finanzas, 100%, ventas, obviamente, en este caso mercadotecnia, pues que va un poco ligado con las ventas. Y, gestión de equipos. Eso sí o sí lo tienes que aprender a hacer. ¿Qué es lo que yo te diría? No, no tienes que aprender de todo. O sea, tú no tienes que ponerte a trapear para ver cómo se trapea. No, tienes que hacer tú como empresario tareas de alto valor. ¿Qué es lo que más aporta de lo que tú haces al negocio? Y esas son en las que tienes que enfocarte, porque si tú te pones a lavar el baño y a hacer la mensajería y a querer dirigir, pues obviamente no te va a dar la vida ni la energía, pero además no te vas a especializar en esas cosas que sí te debes de especializar. Sí, claro. Muy bien. Has hablado en tus videos de que tu contador debe ser tu mejor aliado. ¿Por qué es un problema solo dejarle todo al contador y ya? Pues mira, yo siempre digo que siempre tienes que tener un amigo abogado, o yo no lo digo, eso lo escuché, un amigo abogado, un amigo guía espiritual en lo que tú creas, sacerdote, lo que sea, y un amigo contador, em, porque a tu contador le tienes que explicar bien todo. O sea, si tú le disfrazas alguna cosa a tu contador, él no te va a dar información que pueda ser útil para ti. Y no tienes que decírsela, pero también tienes que estar consciente que no te va a dar información útil. O sea, si tú le dices, esto es lo que vendí y esto es lo que gasté, y de repente ahí, como se volvió deporte nacional, andas metiendo facturas que no son, y no le dices, tu toma de decisiones va a estar sesgada con la información que él te dé. Tú vas a tener entonces que hacerlo por tu propia cuenta, cosa que casi nadie hace por desconocimiento. Pero por otro lado, si tú le dejas todo el contador y entonces él toma la decisión, tan solo a nivel fiscal, yo siempre les he dicho, tienes un tema, porque el contribuyente eres tú eres el representante de la empresa. ¿Con quién se va a ir la autoridad? Contra ti. Sí, no va a ver al Y contador. no, y tú puedes ir y de jurar por la virgencita que fue el contador. No, no funciona así. O sea, ahorita sí ya hay más reglas que involucran a los asesores y tal, pero, pues, digamos que un mal contador, o que lo hace de mala fe, pues, obviamente va a cubrir sus huellas, y al final tú eres el que está aceptando lo que él está haciendo, incluso por omisión, por no revisar. Eso en la parte fiscal. En la parte financiera, si tú le dejas todo el contador, o sea, a ver, el contador te puede dar toda la información y decir: "Ahí están tus financieros muy bonitos, tómalo". Y tú le vas a decir así de he escuchado de verdad de empresarios que ya facturan hasta 300 millones al año, decir: "Sí, la con tu contabilidad muy bonita, pero esa, pues, sirve para el SAT y para el IMSS. A mí yo lo que quiero es que me Lo ayudes real, a ajá. operar mejor". Entonces, ahí está muy peligroso, porque si tú no entiendes la importancia de tu información financiera, pues, estás tomando decisiones a ciegas. O sea, realmente tú puedes decir como que, pues vamos bien, mira ya cuánto vendemos, 300 millones de pesos y hasta aquí llegamos y sin saber nada. Ajá,
¿Cuál es? Entonces, sí tienes rentabilidad. O sea, si hoy y tienes flujo de efectivo, si yo hoy paro tu negocio y digo, ni una venta más, ¿tú puedes sacar los proyectos que aún tienes pendientes con el flujo que hay hoy, con la rentabilidad que hay hoy? La mayoría contestan que no. Entonces, tú no puedes dejarle eso al contador. O sea, a ver, seamos sensatos. Si tu contador pudiera gestionar también ese negocio y hacerlo él solito y tomar las decisiones sin consultarte, pues pone Él uno, sería el negocio, sí. pone un Él negocio sería de su eso. negocio. Entonces, sí tienes que meterte, o sea, la triste noticia o feliz noticia para los que sí les guste es sí o sí se tienen que meter en sus finanzas. Muy bien. Eli, para ti, ¿cuáles son los no negociables para tener el control? Eso, estudiar finanzas, ni siquiera les estoy hablando de una educación formal, pero sí informarse. Ahorita hay un montón de información gratuita. Em, el segundo, estar en total contacto con tu contador o tu asesor financiero. Sí, puede no ser el mismo, puedes tener un contador y aparte un asesor financiero. ¿Qué diferencia habría entre un contador y un asesor financiero para los que Bueno, crean que es lo mismo? a ver, tu contador pudiera ser tu asesor financiero y la idea sería que lo fuera, pero hablamos de lo mismo. Tal vez tienes un contador con el que empezaste y siempre lo tuviste ahí. La mayoría de las empresas, sobre todo las que tienen su contabilidad interna, agarraron a ese contador de todo. Lo agarraron de psicólogo, lo ponen para preparar la fiesta de fin de año, le dan la caja chica, Que compre las cosas del que Walmart, todo. cobre que compren las cosas del Walmart, lo de abogado, cuando hay una multa, que saque el carro del corralón porque ya lo hicieron representante, lo agarran de todo. Entonces, a ese contador que se pone cañón la camiseta y que ha estado años con la empresa, no le da tiempo de estudiar. O sea, ¿qué horas? Y está haciendo de todo. Hasta te digo, hasta de psicólogo del Es la patrón Zoila de y la el empresa. asistente, todo hace. Entonces, obviamente, nunca le dio tiempo de desarrollarse. Toma cursos de que, sí, el CFDI 4.0 porque es lo nuevo, la reforma fiscal de este año. Pero tú crees que Básicos. Ajá. ajá, básicos, pero si tú lo quisieras desarrollar, lo hubieras mandado a un curso de finanzas avanzadas, a un curso de alta dirección, o sea, prepararlo bien, que él se esté fogueando todo el tiempo. Si eso no pasó así, entonces tienes que contratar un asesor. La diferencia, te decía, si tu contador no puede ser tu asesor, el asesor financiero lo que te tiene que decir es dónde estás parado y cómo le puedes hacer para mover las palancas que necesitas. Porque, ok, ya, resulta que tenías toda mal tu contabilidad. Ya te la hicimos bien, ya está bonita, te la entregamos. ¿Y luego qué? O sea, Vuelvo a lo mismo, pues ¿no? sí, o sea, Ajá. la enmarco, la cuelgo en la pared, pues no. El chiste es que alguien te diga, ok, ya con esto, ahora sí podemos saber. Tú tienes un problema de operación, porque mira cuánto estás gastando. O un problema en tu costo de venta, tu margen bruto está súper bajito. Tienes un problema en tu retención de clientes o tu flujo de efectivo, porque tienes clientes que te pagan a 90 días cuando tú pagas a máximo 30. O sea, te tienen que decir el problema y luego sugerirte una solución. Entonces, esa es la diferencia entre un asesor y un contador que pues solo presenta tus declaraciones y ya. Muy bien. Dale un consejo a los dueños de negocio de cuál es el cambio de mentalidad. Este está muy bueno. Hay muchos dueños de negocio que me dicen, Eli, de verdad prefiero meterme en todos los problemas que quieras de operación, pero esto de los números me da dolor de cabeza. A ver, sí, es incómodo. Todo lo nuevo es incómodo para todos. Cuando intentas hacer un músculo de lo que sea, pues te duele. No es que yo les diga, de hecho sí es fácil, la verdad es que es fácil. Entonces yo ¿Crees que no diría, hay que ser un experto? no, no tienes que ser un experto. A ver, el cambio de mentalidad es esa, dejar de pensar que las finanzas son difíciles. Sí, estoy de acuerdo que no eres contador, que no todo el mundo necesita hacerlo. Contrátate a los expertos, pero entiéndele. Este es tu negocio, este es de donde va a vivir tu familia y si lo quieres llevar a más generaciones, todas las generaciones que quieras. ¿Por qué te daría flojera o por qué pensarías que es difícil entenderle a tu negocio? No lo dejes para después, eso sería lo que yo les diría. Bien. Si tú hoy volvieras a empezar como empresaria,
¿qué harías diferente? Trabajar en mi mentalidad. Trabajar en tu mentalidad. ¿Por qué Sí. lo consideras antes? ¿Cuál era tu mentalidad? Fíjate que yo, sí, siempre estudié lo que te dije, o sea, yo tengo, certificaciones, maestría, doctorado, todo. Y no me arrepiento, la educación a mí me lo ha dado todo. Sin embargo, yo sí diría que si yo hubiera trabajado antes en el cambio de mi mentalidad, en reprogramar mi mente para hacer mejores cosas, realmente yo hubiera avanzado mucho más rápido. Mucho más rápido. ¿Por qué? Porque aunque suene a cliché de sí, cambia tu mente y lo que quieres puedes y no sé qué, no va por ahí. O sea, el cambio de mentalidad es no es en decirte como, sí, sé optimista ante todo. Voy a poder con esto, sí, voy a poder con todo. No va por ahí, va más como por decir, sé que voy a estar incómodo. O sea, si yo quiero lograr esto, voy a estar incómodo y estoy dispuesto a pagar el precio. De lo que he estado estudiando mucho últimamente es que para todo hay un precio. Lo que yo te decía, si tú quieres hacer pasteles toda la vida, está bien, tiene un precio, que tu empresa nunca va a crecer. Si tú quieres tener un equipo, tiene un precio. Sí vas a pasar coraje con los empleados. A ver, yo les digo siempre, les voy a dar el secreto para que no tengan problemas con sus empleados y todos sacan su pluma, ¿no? En las conferencias para anotar y les digo, para no tener problemas con sus empleados, no tengan empleados. Para no pagar impuestos, no tengan ingresos. ¿No vendas? O sea, apenas subí un video de que si tienes 2 trabajos te retienen más impuestos y yo les decía, pues sí, o sea, si saltas de rubros, sí te retienen más impuestos. Y hay quien por ahí me comentó o sea, yo decía: "Sí y no, depende de tu rubro de ingresos, etcétera". Y alguien comentó por ahí: "Sí, sí, y solo sí", porque había por ahí un video circulando que decía: "No, es que te roban, el gobierno te roba porque al que se esfuerza más le cobran más impuestos". A ver, yo no me meto en esas cosas políticas, la verdad, yo soy apolítica. El tema Sí, no vamos es a los números. Ajá. Ajá, no, pero además el tema es, tú te puedes seguir quejando del gobierno, que sinceramente siempre ha sido igual, el Sí, tema de los cambia, ajá, impuestos, diferente protagonista, dif pero ajá, pero los impuestos siempre han sido iguales. Entonces, tú te puedes seguir quejando de los impuestos, del gobierno, de lo que sea, y entonces, ¿qué vas a decir? Ay, yo no voy a trabajar porque me cobran mucho impuesto. A ver, deja de preocuparte tanto por el impuesto y preocúpate por el ingreso. Genera tanto que un día te dé risa pagar los impuestos. Sí, para eso estamos nosotros, los asesores. Hay que optimizar. Hay muchas estrategias legales, hay que verlas. Si puedes hacer una organización muy robusta con tu empresa, hay holding, hay maneras de proteger el patrimonio, hay fideicomisos, hay un montón de cosas. Pero si tú te enfocas en hacerte la víctima, que no quiero pagar. ya Ajá, fuiste. sí, sí, claro. A todos esos dueños de negocio y empresarios, dinos 3 cosas que ya o ya tenemos que revisar para saber que estamos en Lo control. que te decía hace rato, o sea, pide tus estados financieros. Para los de México, pidan por lo menos su opinión de cumplimiento fiscal y revisa tu estructura, la estructura de tu empresa. Ve si las personas que tienes contratadas son las correctas, porque a veces tú dices, le pago bien a la gente y sus perfiles son adecuados para ese sueldo que les das o podrías contratar a alguien mejor con ese sueldo. Claro. Optimizar. Pues muy bien, Eli. Pues creo que muchos empresarios creen que están en control hasta que empezamos a ver todo esto que hemos mencionado aquí. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos todos tus conocimientos. No sé si tengas algo más que decirle a la cámara para despedirte. No, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han seguido. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en escribirnos en los comentarios y síganos en todas nuestras redes sociales. Y gracias a todos por su apoyo. Gracias, nos vemos.